finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H. P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Muchas de sus enseñanzas de contenido metafísico y filosófico se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas por los maestros a Alfred P. Sinnett en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la sociedad teosófica. Bueno, pues buenos días a todos. Empezamos la sesión del día de hoy grabada porque voy a estar viajando. Empezamos con la invocación de Radha Burnier. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Radha Burnier. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, a las divinidades que ayudan a la humanidad, a los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores, y queremos ser como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto y que siempre los admira y respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, pues nos quedamos la vez pasada estamos repasando a Taimi, ¿se acuerdan? Y estamos con estos 4 cuadrantes, desde la conciencia, Shiva, hacia el poder, Shakti, lo cual llama él diferenciación primaria, y luego del sujeto Sat hacia el objeto, Chit. Y esta es la diferenciación secundaria. Estamos siempre propensos a olvidar el hecho de que la triplicidad de la realidad, a medida que desciende más y más a niveles más densos, de la manifestación de la forma al triple logos, o al de triple mónada, o al de triple individualidad, o al de triple personalidad, es meramente un reflejarse a diferentes niveles de la oculta y sutil triplicidad presente en lo inmanifestado y sus 3 aspectos. Los 3 aspectos que son, en el caso de lo inmanifestado, lo absoluto, el Tattva Shiva Shakti, que ya lo hemos explicado, y el logos cósmico inmanifestado, o Tattva Maheshvara Maheshvari, que es la pregunta que me habían hecho la sesión pasada. Esto por el lado de la conciencia o realidad subjetiva. Por el lado del poder o realidad objetiva, también encontramos reflejada la misma triplicidad una y otra vez sobre los planos inferiores. Así tenemos tripletes también. En el mundo divino es triple, Adi, Anupada, Kayátmico superior. El mundo espiritual es triple, átmico inferior, búdico y mental superior. Y el mundo temporal también es triple, mental inferior, astral y físico. Con lo cual entonces tenemos siempre trinidades. Eso es parecido a como lo trabaja el Timeo de Platón, en donde siempre pone 3 elementos. Aquí tenemos a Brahma, Vishnu y Mahesha. El tercer logos, el segundo y el primero. El primero, en el tercero tenemos la creación, en el segundo la preservación y en el tercero la regeneración. Forma, vida y conciencia, lo conocido, el conocer y el conocedor. La electricidad, el prana y el kundalini, raja, sattva y tamas, y finalmente Chitta, Ananda y Sat. Bueno, ya hemos tratado las triplicidades de creación,
preservación y regeneración y vida y forma y conciencia. Consideremos la importancia de la triplicidad de la electricidad, que sería electricidad, prana y kundalini. Son tres tipos diferentes de fuerza actuando en el cuerpo humano y en la ciencia en general, en la unidad de vida. Con todos sus pormenorizados estudios del cuerpo humano, conoce algo solo de ellas. La electricidad, si bien sospecha la presencia de otra fuerza que es denominada vagamente como vitalidad. Mas para el ocultista, estas tres fuerzas son algo completamente definido, real y susceptible de ser vistas y manipuladas objetivamente, no así para la ciencia material. Cada uno, lo más importante de retener acerca de estas tres fuerzas es que no son interconvertibles, sino que se trata realmente de tres tipos distintos de energías que están siendo constantemente irradiadas desde el Sol y desde las cuales el cuerpo humano se apropia para su diversa actividad funcional. De estas, por eso lo pongo en azul, porque es muy importante, de estas tres fuerzas puede presentarse bajo diversas formas. Así la electricidad puede transformarse en energía mecánica o calor o viceversa, cosa que se ve en la física clásica, y prana puede existir en 5 variedades diferentes, por ejemplo. Entonces aquí Taibni nos empieza a explicar un poco cómo es la electricidad para el mundo visible y cómo es la electricidad y en general la energía pránica para todo lo que es el mundo invisible. En el marco del hinduismo, seguimos hablando de energía, la kundalini es la energía vital que se denomina prana, cuyo flujo se visualiza o se representa como una serpiente enroscada en espiral dormida en el Muladhara chakra, es decir, el de hasta abajo. Cuando la kundalini despierta, la conciencia del mundo emerge. La kundalini es la energía primordial o Shakti que llega a desarrollarse en plenitud al reunirse con la conciencia. Bueno, también se conocen varias formas de kundalini, si bien la literatura oculta no proporciona detalles acerca de ellos. Si bien quienes están familiarizados con la literatura oculta saben la existencia de estos tres tipos de fuerzas diferentes, muchos ignoran que de ellas se derivan, qué cosas se derivan de ellas, y están relacionadas con los tres aspectos del logos, y son instrumentos de sus respectivas funciones en el cuerpo humano. Y de este modo la electricidad y sus variantes se relacionan con Brahma, Prana, con Vishnu y Kundalini, con Mahesha. Estas relaciones de los tres tipos de fuerzas de los tres aspectos del logos en el sistema manifestado, el Brahma, el creador, como se ha señalado, está relacionado con el aspecto forma de la naturaleza. Todos los cambios de naturaleza material en el cuerpo humano dependen y son producidos por electricidad, es decir, se requiere energía y otras fuerzas afines familiares a la ciencia. Vishnu es el preservador, por lo tanto tiene un uso específico de energía relacionado con el aspecto de vida en el cuerpo humano. Y los 5 tipos de prana son responsables y el fundamento de todos los procesos vitales que se desarrollan en el cuerpo físico y hacen de él un organismo viviente, en contradistinción a los agregados insensibles de materia y fuerza. Bueno, aquí tenemos entonces 5 formas de prana, que son los responsables de todas las funciones. Tenemos un preservador, tenemos un regenerador y tenemos un creador. En el diagrama que se ve de este lado, en el cual se representa Kundalini en el estado potencial o aletargada del Muladhara Chara o perineo, de acuerdo con los practicantes del Kundalini Yoga, la meditación basada en la respiración pranayama, con reiterados de mantras, banda activa y Kundalini para que ésta ascienda a lo largo del gran Nadi, denominada Avaduti o Sumar, o Shushuma a lo largo del raquis hasta el vértex craneal, pasando por Ajna, en cuyo trayecto va abriendo, despertando y activando ascendentemente cada uno de los chakras, ondulando u oscilando armónicamente entre otras dos importantes nadis que se llaman Ida y Pingala. Bueno, esta es entonces la imagen que enriquece un poco el modelo que está explicando Taimni y que muchos en teosofía conocen, sobre todo los que practican yoga. Seguimos con las partes del libro de El hombre, Dios y el universo. Esta es otra página del libro. Y aquí tenemos, si esto es correcto, entonces podemos ubicar con cierta justificación la línea que separa lo inmanifestado de lo manifestado entre los mundos divinos. Ya nos había comentado de la tríada, esta de Adi, Anupada, Kayatmico superior, en los que actúa la conciencia de Logos y los 5 mundos creados por ellos en el momento de la creación. Cuando el creado quíntuple universo se disuelve en un Mahapralaya y nada queda en los planos inferiores en lo que el logos cósmico pueda actuar, puede suponerse, con alguna razón, que su conciencia se retrae a los 3 planes cósmicos superiores. Puede suponerse, con alguna razón, de que la conciencia de lo vivido, de lo experimentado, de lo avanzado, de lo evolucionado, puede suponerse con alguna razón que se retrae a los 3 planos cósmicos superiores junto con la de todos los logos solares de todos los universos por este periodo, y hasta que se origine un nuevo universo, un nuevo Manvantara. Por otra parte, en el caso del Pralaya solar,
el logo solar se retira a los planos solares superiores, igual que nos pasa a nosotros. Adi, Anupadaka y Átmico superior, hasta que se reencarne en un nuevo sistema solar en el mismo universo que continúa. Estos periodos largos y cortos de retiro de los logos solares de los planos inferiores se reflejan en el caso de un jivatma o individualidad en los periodos más largos y más cortos de retraimiento durante la muerte y el sueño respectivamente. Estos retraimientos en el caso de los logos durante las distintas clases de pralaya pueden representarse en este diagrama como sigue. Este diagrama es un poco complejo y queda puesto de una manera en donde yo lo que hice fue girarlo. Vamos a leer de este lado y aquí lo vamos a explicar. Dice, la línea A representa el límite entre lo siempre inmanifestado y lo manifestado. Aquí está, la parte A es esta. Lo siempre inmanifestado y lo manifestado y no tiene prácticamente nada. Pero las líneas B y C también pueden considerarse líneas de demarcación entre lo manifestado, lo inmanifestado y lo manifestado, como se indicó arriba. Estas líneas corresponden a diferentes niveles de manifestación y en cada una de las etapas de manifestación se hace cada vez más densa en su aspecto forma y la realidad a la que manifiesta deviene más oscurecida y limitada que en etapas precedentes. Entonces tenemos lo siempre manifestado, los mundos divinos, que es el plano Adi, el Upadaka y Átmico, y después, más hacia abajo, tenemos los mundos espirituales, átmico inferior, búdico y mental superior. Y aquí tenemos entonces la bajada, la involución y luego la evolución, y luego los mundos temporales, el mental inferior, astral y físico. Entonces aquí está el modelo que nos pone ella, y aquí tenemos diferentes niveles de manifestación, así conforme a la realidad. Se toma la más densa, oscurecida y limitada, conforme entonces los principios van bajando hasta las porciones de los mundos temporales. Y aquí tenemos el mental inferior astral y físico, en la parte más abajo, de más abajo que corresponde a esta zona, el átmico inferior, el adi en esta parte de acá, y el emptiness o nothingness, que sería la parte inferior del emptiness en esta zona donde no hay prácticamente nada. Bueno, cuando el creado quíntuple universo se disuelve en un Mahapralaya y nada queda de los planos inferiores de lo que el logos cósmico puede actuar, puede suponerse, con alguna razón, que su conciencia se retrae a los tres planos cósmicos superiores. Entonces, cuando el logo cósmico, es decir, cuando se disuelve lo creado en el quíntuple universo, entonces se supone que se va, que duerme, por así decirlo, en esa zona. Por otra parte, en el caso de un pralaya solar, el logo solar se retira a los planos solares superiores, que son Adi, Anupadaka y Átmico superior. Bueno, esto ya estaba explicado en las zonas de aquí para poder explicar este diagrama. Vamos a explicarlo con más detalle. Cuando el creado quíntuple universo se disuelve en un Mahapralaya y nada de los planos inferiores queda, bueno, ya está explicado. Entonces tenemos aquí el físico 1, que sería lo que le pasa a una persona en su plano personal y lo que le pasa a un sol en el plano del logo solar. Y ahora vamos a ver las características más importantes, porque tenemos aquí el logos cósmico, el logo solar, su conciencia se retrae a los tres planos superiores junto con el logo solar, es una vez que ha terminado el Manvantara y empieza el Pralaya. Y aquí tenemos entonces en la manifestación el quíntuple universo manifestado, Atma inferior, Buddhi, Manas, astral y físico. Luego tenemos la disolución, en esta etapa de disolución, una retracción a los tres planos superiores, Adi, Anupadaka y Atma superior. Luego viene el retiro de los logos solares de los planos inferiores para ir a su pralaya, y luego viene la reencarnación, es decir, el nuevo Manvantara con reencarnación del logo solar en el mismo universo que continúa en movimiento o en algún otro universo. Estos son los periodos largos, los logos solares, y cortos, los individuales. La mónada, como rayo radiante de lo divino, en su máxima expresión personal, producirá una persona con los siguientes rasgos. Es decir, el rayo que proviene de lo inmanifestado, el rayo que tenemos como monádico, tiene los siguientes rasgos: es brillante, resplandeciente, reluciente, centellante, luminoso, rutilante, refulgente, contento, alegre, feliz, jubiloso, dichoso y satisfecho. Aquí estamos mezclando lo que sería propio del rayo y lo que sería el efecto sobre la persona. En el caso del sol tiene dos atributos radiantes: brillo y resplandor. El resplandor contiene, además de brillante, resplandeciente, reluciente, centellante, luminoso, rutilante, refulgente. Lo siguiente: brillo, esplendor, refulgencia, aureola, halo, reflejo y claridad. Con esto estamos hablando entonces de las cualidades que tienen más potencia en las partes internas del sol y de la persona. A nivel personal, entonces, una vez que estamos acercándonos al corazón metafísico de una persona, tenemos entonces que el brillo personal máximo que podemos observar en una persona, que ya lo vimos aquí como una serie de características, se encuentra como más brillante, resplandeciente, reluciente y centellante, luminoso, rutilante y refulgente. Mientras más en profundidad estamos, esto es más intenso. Lo mismo que en el sol.
que el Sol en sus aspectos metafísicos es más brillante, más resplandeciente, más reluciente, centellante, luminoso, rutilante, refulgente, y tiene más brillo, más esplendor, más refulgencia, más aureola, más halo, reflejo y claridad. Entonces, mucho más resplandeciente que el Sol visible, mucho más reluciente que el Sol visible, mucho más centellante, mucho más luminoso que el Sol visible, mucho más rutilante, refulgente, mucho más brillante, esplendoroso, refulgente, etcétera, etcétera. Todas esas son las características que van en sus aspectos metafísicos. Por eso dice Blavatsky que lo que brota del Sol que vemos en realidad es una sombra, a pesar de ser tan potente y tan fuerte, de lo que es el verdadero Sol metafísico que está representado por estas características. Esta es una deducción que yo hago en relación a lo que nos está explicando Taimni. Entonces, de todos modos, tanto en el Sol como en un ser humano, tenemos en los aspectos metafísicos un fulgor y un esplendor inenarrable, y lo más a lo que podemos apreciar una vez en el mundo manifestado mayábico es esto, pero de una manera muchísimo más atenuada. Esto ya lo habíamos visto un poco, pero lo vamos a repetir debido a las preguntas que estuve recibiendo en la semana. Dice, ante esta mutua triple relación entre mónadas, logos solares y logos cósmicos, hay una relación, porque se acuerdan que había hecho un dibujo Taimni, que es en donde pone logos cósmico, que es enorme, y de ahí salen montones de rayos por todos lados. Y estos van a los logos solares, que son menos grandes que el logo cósmico, pero mucho más grande que los logos monádicos. Y de ahí se va a nuestros rayos monádicos, o sea, las mónadas. Entonces, teniendo en cuenta este dibujo, ante esta mutua triple relación entre mónadas, logos solares y logos cósmicos, ¿es posible vincularlos de alguna manera y representar este vínculo mediante algún diagrama? Se preguntaba. Tal vínculo integraría en un único concepto las tres realidades básicas que se están manifestando en el universo visible e invisible, y que si bien son diferentes, son sin embargo la misma. El diagrama que se da abajo con una tentativa para mostrar no solo cómo son los vehículos espirituales entre el logos cósmico, el logo solar y las mónadas, puede representarse para poner de manifiesto que de ellos son el uno y los muchos al mismo tiempo, sino también cómo están vinculados sus vehículos de conciencia del lado de la forma. Preguntas que recibí. El diagrama anterior simboliza los siguientes hechos. Mientras los logos solares están directamente vinculados con el logos cósmico, las mónadas están directamente vinculados con los logos solares y tan solo indirectamente con el logos cósmico. Es decir, una mónada está directamente relacionada con este círculo que es el logo solar, pero no está directamente relacionado con el logos cósmico. Solo está indirectamente, es decir, a través del logo solar. Esa es la pregunta. Bueno, ahora vamos a tratar de contestarla. Para esto vamos a hablar un poco de Maya, en el mundo de la ilusión, el poder cósmico que hace posible existencias fenomenales y percepciones de la misma. Según la filosofía india, solo aquello que es inmutable y eterno merece el nombre de realidad, todo aquello que está sujeto a cambio por decaimiento y diferenciación, y por lo tanto tiene principio y fin, es considerado como Maya o ilusión. Esto ya lo sabemos todos en teosofía. Y aquí tenemos el Triloka, en donde los tres mundos también pueden concebirse como el reino del deseo, que es el Kamaloka, el reino de la forma, el Rupa Loka, y el reino inmaterial, el Rupa Loka. Bueno, esta es entonces la parte sombría del entorno en donde estamos, en donde está de alguna manera la totalidad recogida y escondida para no ser percibida, mientras nosotros tenemos el desarrollo necesario para poder percibir. Bueno, el matemático Charles Dodgson, que enseña en la Universidad de Oxford, deleitó a generaciones escolares escribiendo libros bajo el seudónimo de Lewis Carroll. ¿Por qué pongo esto? Porque vamos a hablar un poco del tema de la pregunta que me hicieron relacionada por qué el logo solar y el logos cósmico y el logos personal, por así decirlo, el logo monádico, no está directamente relacionado con el cósmico y sí necesariamente a través del logos solar. Bueno, este Dodgson, y esto es muy poco conocido, Charles Dodgson, que era un profesor de la Universidad de Oxford, se escribió bajo el seudónimo de Lewis Carroll. Era un matemático súper desarrollado y su libro pues, más conocido es Alicia en el País de las Maravillas, donde se trabajan matemáticamente un montón de escenas. Este es un ejemplo de las escenas como Alicia en el País de las Maravillas, cuando cae por el agujero y llega a un mundo fantástico, que es un mundo al revés, es el no mundo, la antípoda del mundo, o cuando Narnia describe el reino de las nieves. Bueno, aquí están un poco de las ilustraciones. Vamos a ver a Lewis Carroll, que incorporaba algunas ideas sobre la cuarta dimensión. ¿Por qué Lewis Carroll utilizaba la cuarta dimensión? Porque él bebió un poco de lo que habían escrito Charles Howard Hinton, matemático y escritor de ciencia ficción británico, que acuñó muchos neologismos para describir elementos de la llamada cuarta dimensión.
Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, también, que esto es muy cercano cuando las cartas se publicaron, y también es importante que Leadbeater en el mundo oculto habla mucho de este señor, de Charles Howard Hinton, y de los libros que él tenía, y de con qué claridad expresa y explica lo que son las dimensiones que se van haciendo cada vez más sofisticadas una vez que ya no vamos de arriba para abajo, sino de abajo para arriba para tratar de entender la totalidad. En el entendido de que nosotros miramos desde abajo, tratando de dilucidar lo que pasa hacia arriba, y aquí vamos a entender un poco por qué el tema de que no podemos pasar directamente hacia el logos cósmico. Este es el libro de Hinton en una de sus traducciones, y tiene una parte que se llama Many Dimensions, que es la voy a traducir un poco acá. Y entonces tenemos la primera dimensión, que es, bueno, está primero el punto, que es la no dimensión. Después del punto tenemos la línea, que es una superposición de puntos, donde solamente tenemos una dimensión. En las dos dimensiones, pues tenemos largo y ancho. Las tres dimensiones, largo, ancho y profundidad. Las cuartas dimensiones, que ya es mucho más complicado, tenemos un cuarto vector. Y en la quinta dimensión tenemos más vectores. Aquí solamente tenemos 1, 2, 3, 4 vectores y más de 5 vectores. Si tomamos formas de 4 dimensiones y las examinamos, encontraremos que hay en ellas una peculiaridad del mismo tipo que nos llevó a estar seguros de la realidad de una existencia de 4 dimensiones a partir de la inspección de estas formas dimensionales. En 4 dimensiones podemos tener dos figuras que son precisamente similares en todas sus partes y que sin embargo no se moverán para que una ocupe el lugar del otro. Ojo, en 4 dimensiones, no en 3, que es largo, ancho y profundidad, sino en 4 dimensiones podríamos llegar a tener dos figuras que son precisamente similares, casi idénticas en todas sus partes y que sin embargo no se moverán para que una ocupe el lugar de la otra. Y la misma observación se puede hacer con respecto a las figuras de 5 dimensiones, por lo tanto parecería que hay una indicación y una realidad cada vez más compleja, más elevada, más difícil de entender. Y si suponemos que el mismo hecho de absoluta semejanza, sin posibilidad, etcétera, etcétera. Aquí estamos hablando entonces de cómo se trabajan las partes tetradimensionales. Hay todo un tema entre si la cuarta dimensión es tiempo y es un cuarto vector que no es tiempo, que es un vector también espacial. Y algunos hablan de que son lo mismo, otros hablan de que no, que es solamente el tiempo, y otros hablan de que es un cuarto vector que no necesariamente está relacionado con el tiempo. Bueno, vamos a ver, de hecho, luego les voy a pasar un vídeo en donde la persona es más equilibrada y puede explicar que tanto tiempo como espacio en un cuarto vector tienen que ver entonces con la cuarta dimensión. Vamos a hablar un poco del espacio de Euclides, Euclidio, también llamado espacio euclidiano. Ya sabemos quién fue Euclides. Es un tipo de espacio geométrico donde se satisfacen los axiomas de Euclides, de la geometría. La recta real, el plano euclidio, el espacio tridimensional y la geometría euclidiana. Bueno, aquí vamos a ver otra vez en la física clásica, aquí la cuarta dimensión es el tiempo, pero en las matemáticas aparece un problema diferente. Un espacio euclidio es un espacio vectorial completo dotado de un producto interno, lo cual lo convierte además en un espacio afín. ¿Qué es un espacio afín? Particularmente en geometría, el espacio afín es una estructura que surge al olvidar el punto distinguido de origen de un espacio vectorial. Es decir, tenemos varias coordenadas en varios puntos y no sabemos a partir del cual vamos a movernos. Eso produce un espacio afín en donde cualquier punto puede ser el origen y el detonador de los movimientos que van a ser las líneas. Un espacio métrico, en matemáticas, un espacio métrico es un conjunto que lleva asociada una función de distancia. En las matemáticas, la distancia entre dos puntos del espacio euclidio equivale a la longitud del segmento de la recta que los une. Y esto se expresa numéricamente, pero en los espacios euclidios y en los espacios de cierta geometría más sofisticada, cuando se hacen curvas, esto ya se complica bastante. Finalmente tenemos una variedad riemanniana. Una variedad de Riemann es una generalización del concepto métrico, diferencial y topológico del espacio euclidiano a objetos geométricos que localmente tienen la misma estructura que el espacio euclidiano, pero globalmente puede representar una forma curva. Y aquí es donde ya se complica bastante el asunto. Aquí tenemos entonces los tres vectores, largo, ancho, profundidad, y luego aparecen con valores primos, un X, una Y y una Z, con un cubo que puede tener una representación en 4 cuadrantes prácticamente idéntica y puede existir simultáneamente dentro del mismo espacio temporal. Entonces, si en el mismo espacio se comparten, como ya habíamos visto esto, aquí tenemos una cuarta dimensión y nos falta ponerle movimiento, que eso lo veremos un poco más adelante. Vamos a ver en el libro de Scientific Romances de Hinton cómo explica él este asunto.
para poder entender por qué no podemos llegar al número 3 sin atravesar primero el número 2. Aquí nos lo va a explicar, vamos hacia atrás, lo que seríamos los seres humanos más primitivos en nuestras razas, en donde pudiéramos tener una percepción solamente bidimensional, es decir, con largo y ancho, como estamos viendo normalmente en las presentaciones, que las vemos bidimensionalmente, aunque nuestro cerebro las corrija y nuestro cerebro, después de ver el plano bidimensional de lo que estamos observando en una pantalla plana, en realidad suponemos que tiene esto una profundidad. Y eso lo vemos con la perspectiva y con otras cosas que el cerebro se educa para poder hacer el sentido de profundidad, pero finalmente están todas puestas en un plano bidimensional. Entonces, lo que nos dice Hinton es lo siguiente. Si fuéramos seres bidimensionales y tomamos una hoja de papel, y en esa hoja de papel tenemos lo que sigue, aquí está la persona, agarramos esta hoja y la estamos viendo de canto, es decir, así. Estamos viendo la hoja de esta manera. ¿Y por qué la estamos viendo de esta manera? Porque solo tenemos largo y ancho. Dice entonces que el lector coja una hoja de papel y la coloque frente a él de canto, de manera que su ojo la vea como una simple línea. En esta disposición, esta línea debe descender desde sus cejas hacia su boca, como muestra el diagrama, y ahora sobre un lado del papel trace a partir del observador una línea recta que lo atraviese. Imaginad que por debajo de esa línea hay una delgada capa de partículas que estrechamente unidas entre sí forman un sólido estrato en el que cada partícula está en contacto con el papel. Para hacer un mundo plano, esta sería una tierra firme. Supongamos que por encima de esta línea existe una capa de partículas que se mueven libremente entre sí, pero que no pueden despegarse de la superficie del papel. Estas partículas formarán el aire del semejante mundo, un mundo bidimensional. Voy a explicarlo de otra manera porque de acuerdo a la narrativa aquí es un poco más difícil de explicar. Vamos a suponer que aquí tenemos el hombre A y enfrente del hombre A tenemos el hombre B. Y en esa línea, vamos a ponerla de canto, yo veo lo que es mi mónada y lo que sigue es la mónada solar, perdón, el logo solar, y más allá está el logos cósmico. Pero yo no puedo ver, como tengo una percepción bidimensional, yo no puedo ver el logos cósmico porque lo que tengo enfrente, bidimensionalmente hablando, es un sólido que se representa como el logo solar y yo sé que detrás del logo solar hay un logos mayor, pero tengo que confiar en que allí está porque bidimensionalmente no tengo acceso. Para eso necesitaría yo habilitar espiritualmente la tercera dimensión, en cuyo caso, al abrir con 2 hojas o 3 hojas, a mí me permitiría pasar a un siguiente plano, que sería una siguiente hoja paralela, para yo, al tener entonces una perspectiva diferente, pudiera entonces observar al menos un poco de lo que sería el logos cósmico. Y mientras más planos consiga yo habilitar que sean paralelos al plano general que me pone en contacto con el logos solar, entonces cada vez aparecería más y más el volumen del logos cósmico, que es el que estoy tratando de percibir. Pero para eso tendría yo que habilitar la posibilidad de estar en estos planos que existen, pero no para la persona que solamente ve las cosas en 2 dimensiones. Entonces tendríamos que construir un tercer vector y luego enriquecer el tercer vector con más planos, que sería como la teoría de las cuerdas, o cualquiera de las teorías que explican el universo, en donde el hecho de que nosotros tengamos perceptualmente con los ojos habilitada la tercera dimensión no quiere decir que utilicemos estas dimensiones cuando estamos ya explorando las cosas desde el punto de vista de imaginación. Esa es más o menos la explicación que da aquí Hinton, que me parece muy interesante y muy fácil de entender. Entonces, cuando nosotros queremos trascender un obstáculo o un objeto en la monolinealidad, perdón, en la linealidad de 2 dimensiones, de 2 vectores, simplemente tenemos que habilitar otros vectores y aprender a fluir en ellos, porque de esa manera entonces es como un coche que choca con el coche de delante, nunca lo puede pasar, a menos que genere un siguiente espacio para rebasar, para adelantar. Y en ese espacio lo puede adelantar y entonces ya tiene contacto con una realidad con la que no tenía contacto porque estaba esto obstruido. El famoso diálogo de Teeto, de Platón, que habla del hombre ingenuo, pues es este hombre que es casi bilineal, en donde ve la realidad, que le dan sus ojos y con esa construye una realidad y no puede salir de esos dogmas para poder entender a través de la imaginación y del peso de su cerebro lo que es una realidad que nos llega a nosotros en un plano bidimensional, pero que el cerebro corrige a través de la perspectiva y otro tipo de ajustes que se hacen en los ojos para poder entender cómo son las cosas en realidad.
Algunos de los científicos, igual de la segunda parte del siglo XIX, comentaban cuando se operaba un ojo o ambos ojos de una persona que tenía catarata crónica y se sacaba el cristalino que estaba obstruyendo la visión, es decir, tenía una ceguera de congénita, y en el momento en el que la persona podía volver a ver, tenía que educar el ojo, porque eso que se hacía en Francia, pues ponían un bolígrafo y la Torre Eiffel y la persona pensaba que tenían el mismo tamaño, porque el ojo tenía que educarse sobre que la mayor profundidad disminuye el tamaño de los objetos para que el cerebro pueda corregirlo. Y con esto se hacen un montón de argucias y de situaciones en donde las cosas se deforman perceptualmente y hay muchos engaños. Hay engaños ópticos que se llaman normalmente ilusiones. Y estas ilusiones, las delusions, que son estas deformaciones de la realidad que confunden al ojo. Y otro ejemplo es el que igual cuando está dando una charla a alguien y ve hacia la derecha y es un desayuno, pues los platos se ven, no se ven totalmente redondos por efecto de la perspectiva, pero el cerebro sabe que los platos son redondos. O sea, el cerebro corrige lo que la percepción en plano que tenemos sobre la retina tiene que transformarse a través de la cisura calcarina. Se hace una corrección de lo visto para darnos una idea de lo que nosotros, de lo que normalmente habilitamos en el plano tridimensional. Bueno, esto es largo de explicar y complicado y lo estoy dando de hecho en las clases que estoy empezando a dar del mundo oculto porque tiene mucho que ver con este tema. Bueno, este es otro ejemplo. De lo mismo, en nuestro mundo, una partícula de materia que transmita una influencia a la materia circundante no difunde su energía radiante a lo largo de un plano, sino que toda la influencia irradia de la partícula del espacio. Y el ejemplo más oportuno a considerar en nuestro mundo es el de un punto luminoso que emite rayos en todas direcciones. Punto luminoso que emite rayos para todos lados. Pongamos que en el diagrama X11, perdón, M es uno de los puntos, una partícula de materia que entra en radiaciones luminosas de nuestro espacio tridimensional. Bueno, aquí tenemos la partícula M, y entonces en lugar de estudiar cómo se difunden los rayos en todas direcciones en torno a M, consideraremos únicamente aquellos que irradiando de M caen en el cuadrado ABCD. Este es el cuadrado ABCD. Es decir, la irradiación de luz que parte de M se topa con este cuadrado que está a una distancia específica. Como aquí hay un cuadrado, entonces esto va a emitir una sombra enorme, la sombra GHFE. Esta sombra, por efecto de la propia perspectiva y por efecto de la distancia, entonces será cada vez mayor. La sombra es cada vez mayor al punto del objeto que está impidiendo que pueda percibirse lo que está del otro lado. Aquí aparece lo mismo, pero en un plano bidimensional, y entonces lo que estamos observando es el peso de los obstáculos para que nosotros podamos ir directamente a la parte que quedó normalmente alterada. Lo mismo, estamos hablando de las partículas y en este caso de los vectores a través de los cuales podríamos movernos de derecha a izquierda, arriba o abajo, para poder tener una percepción y poder brincar el obstáculo. En lugar de estudiar cómo se difunden los rayos en todas direcciones en torno a M, consideramos únicamente aquellos que irradiando a M caen en el cuadrado de ABCD, que es este. La sombra que arroja ABCD va haciéndose cada vez más y más grande según se aleja de M, es decir, cuando ponemos una distancia mayor, pues la sombra se hace inmensa. Entonces supongamos que la distancia M interponemos un cuadrado en la trayectoria de la sombra de modo que la recibe exactamente en el segmento que sea EFGH, que es esto de acá. Ese cuadrado, como muestran las líneas de puntos de ese cuadrado, será 4 veces mayor que el cuadrado de ABCD, que es este. Aquí es 4 veces mayor por efecto de la distancia. Ahora bien, los rayos de luz que caen en ABCD, si no fuesen interrumpidos, se difundirían hasta cubrir exactamente el EFG, H. Así, la misma cantidad de luz que cae sobre el pequeño cuadrado de ABCD caería sobre el cuadrado grande, que es ese, si quitásemos del medio a aquel. Pero como el cuadrado grande es 4 veces el pequeño y ambos reciben la misma cantidad de radiación, la que recibe el cuadrado pequeño, la iluminación en cualquiera de sus puntos debe ser una cuarta parte de la intensidad que correspondería a cualquier punto del cuadrado del pequeño. Bueno, aquí empiezo a explicar entonces cuáles son las circunstancias a través de las cuales las partículas intermedias tienen que vencerse, tienen que desarrollarse, vamos a ponerlo en términos espirituales, tienen que brincarse, y una vez brincados, esto tiene que ver con la fe. En la fe, aquí hay una sombra enorme que no vemos porque tenemos un obstáculo, que es la mente racional, o que tenemos el plano mayábico. Y entonces, en la medida en la que logramos brincar esto, aparece un mundo que es muchísimo más grande y que vuelve a convertirse en un espacio a trascender. Y conforme vamos trascendiendo, entonces esto se va ampliando más y más y más. Bueno, eso es parte de lo que está explicando este señor. Vamos ahora con el sol metafísico y el sol físico.
El Sol es el astro a través de espíritu y materia. Acabamos de ver entonces que hay un logo solar y que el logo solar es muchísimo más radiante en sus aspectos metafísicos que en los aspectos físicos. Y podemos incluso invocarlo a esta radiación, que ya puse entonces todos los adjetivos que normalmente en todas las tradiciones, en las antiguas tradiciones, se atribuyen a este astro, y lo mismo para la mónada personal. En este astro es a la vez espíritu y materia. Bueno, es un perenne manantial de vida que como luz emana de él sin cesar. Como dador de vida que es, conserva y sustenta todas las criaturas que dependen del logo solar, es decir, de cualquier sistema solar. Esto viene en la doctrina secreta, tomo 1. Es el corazón de todo el sistema solar, otra vez doctrina secreta. Es asimismo fuente de calor y electricidad y prana. Pero el sol que nosotros vemos estrella central de nuestro sistema es solo una reflexión o sombra o cáscara del verdadero sol central espiritual. Esto también está en la doctrina secreta y por eso viene explicado a través de este sistema. Entonces, esto es apenas una sombra de lo que realmente es lo que no vemos. Esta reflexión, como una cosa concreta exterior, es un Kama Rupa, pues todos los soles forman el Kama Rupa del cosmos. Todos los soles forman el Kama Rupa del cosmos. Para su propio sistema, el sol es Buddhi, por ser una reflexión, y el vehículo del verdadero sol, que es el Atma, invisible en este plano, igual de lo que pasa en un ser humano normal. Entonces, el primer recipiente de ese sol, que es pura energía, es Buddhi. En esta reflexión están todas las fuerzas fojáticas, electricidad, etc. Bueno, doctrina secreta, tomo 3. En todas las religiones populares exotéricas, el sol ha tenido un aspecto dual, que fue antropoformizado por los profanos. Así el sol era Osiris, Tifón, Osmud, Abrimán, el Bel, Júpiter, Baal, etc. El iluminador, dador de vida, de la muerte, y un mismo pilar, un monolito, pirámide, torre, templo, originalmente erigido para glorificar el primer principio o aspecto, han dado del tiempo hasta convertirse en un templo de un ídolo que es aún peor, el fálico emblema de la forma más gloriosa y brutal. Bueno. El lingam de los indios tiene su significado espiritual y altamente filosófico. Aquí estamos hablando entonces de lo mismo que estábamos viendo para poder entender lo que está tratando de explicarnos Taimi. Entonces el sol, el emblema de la bienhechora divinidad de la vida, es la manifestación exterior del séptimo principio de nuestro sistema planetario. Jehová es el sol, por lo tanto lo es también Cristo, de la Iglesia romana, etcétera. También Doctrina Secreta, tomo 3, en la página 323 de la versión electrónica. Bueno, esto es para darnos cuenta entonces de que eso radiante, del sol radiante oculto sobre el sol que está, lo único que tenemos que hacer es invertir este espacio para observar entonces lo mucho que nos perdemos cuando no tenemos todavía el desarrollo necesario para poder empezar a percibir estas realidades. Luego aquí está el Isvara del sol caldeo y el sol espiritual, el sol oculto o invisible, del cual son una reflexión o sombra o reflejo, el sol visible de nuestro sistema solar, así como este último da luz y vida a los planetas que constituyen el dicho sistema. El verdadero sol invisible y espiritual da vida a los reinos espiritual psíquico de todo el cosmos o universo, la doctrina secreta. Y luego ya se explican pues, aquí montones de cosas en la astrología de las antiguas tradiciones, de los jupiterianos, por qué razones son, por qué tienen un tamaño tan grande y por qué se les concedió así, etcétera. Todas las cosas que de momento no vamos a ver, pero en algún momento dado vamos a verlas de acuerdo a lo que está tratando de explicar Taimni. Vamos ahora con los temas asociados a la geometría. Bueno, estas son las medidas geométricas de circunferencia. Ya vimos entonces que la realidad manifiesta, que es una superposición de puntos y que el punto no tiene vector, porque simplemente es un punto, pero cuando los puntos se mueven en una función recta, en ese momento el punto ya es una línea y por lo tanto tiene un vector, un primer vector. Pero esos primeros vectores, si queremos saber cuál es la medida real de toda esta circunferencia, pues tenemos que empezar a utilizar fórmulas matemáticas y en este caso la que estamos viendo aquí es pi. El número es una relación de longitud de la circunferencia para saber entonces cuál es exactamente el diámetro de este círculo y perdón, cuál es la extensión total de esta circunferencia. Por eso es que está hecha la figura geométrica así como muy básica para entender entonces lo que es la medida de esta circunferencia y cómo puede calcularse matemáticamente hablando. Entonces, las matemáticas de alguna manera nos van a dar entonces los lineamientos para poder hacer medidas dentro de estos planos, incluso cuando estamos hablando de una sola dimensión, que en este caso es la línea para tratar de discernir o de discurrir cuál es entonces la longitud que tiene la línea cuando se ha comportado como círculo. Y de ahí nos vamos a brincar a la metafísica, que es el símbolo más representativo, uno de tantos es el cubo de Metatron, ya que contiene la réplica tridimensional de 4 de los 5 sólidos platónicos. Vamos a hablar un poco de los sólidos platónicos, a los que Pitágoras llamaba sólidos perfectos.
En las escuelas de Egipto, estas 5 formas, más la esfera, se consideraban originadas de los 5 elementos primordiales que eran tierra, fuego, aire, agua y éter. Y bueno, este es el famoso cubo de Metatrón. Metatrón, también conocido como Matatrón o Metator, es un ángel mencionado en el judaísmo rabínico, apareciendo 3 veces en el Talmud y en algunos pasajes del Agadá. En ocasiones se identifica como un arcángel, no es mencionado en la Torá, en la Biblia y en otros en el Corán. Esta es una de las especificaciones del ángel. Algunas veces aparece como con armadura. Y entonces lo que tenemos acá es una serie aquí aparecen varios de las figuras geométricas más sofisticadas están dentro de este que se llama cubo de Metatrón. Entonces empezar a verlas, tenemos el triángulo, creo que llega hasta el isocaedro. No me acuerdo exactamente, pero tiene aquí muchas de las figuras que normalmente podríamos nosotros tomar como referencia para utilizarlas a la hora de entender el grado de sofisticación que va teniendo la realidad. Una vez a través de los puntos de estos círculos, empiezan entonces a concentrarse en un punto central y empiezan a generar todas estas formas geométricas. De las formas geométricas, mientras más complejas, empezamos a tener este mundo multidimensional. Y en este mundo multidimensional que trata de explicarnos Taimni, nosotros empezamos a comprender que entre una forma geométrica más simple y una forma geométrica más compleja, puede haber alguna manera en donde la mente humana traspase, encuentre un portal o encuentre una forma de entrar en esa nueva relación y en esa nueva relación de mayor complejidad, en donde las formas son cada vez más sofisticadas y difíciles, y dentro de la sofisticación vamos creando más vectores y por lo tanto vamos haciendo una percepción cada vez mucho más profunda. Bueno, ¿qué simboliza el cubo de Metatrón? Vamos a analizarlo con cierto detalle. No aparece exactamente así en Taimni, pero lo vamos a analizar. El Metatrón empieza con un círculo central rodeado de 6 más del mismo tamaño, y con eso se forma una flor. Aquí está el círculo central y aquí están los 6 alrededor, con eso dan 7. Y a su vez, cada uno de estos 6 tiene otro en su extensión. En total tiene 13 círculos iguales que están conectados con líneas rectas, expresando la íntima unión entre lo masculino y lo femenino. Esta es la representación. Aquí están entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno. Eh, Está compuesto por los 5 sólidos platónicos, el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Aquí están las figuras que están comprendidas dentro del cubo, representando respectivamente tierra, agua, aire, fuego y espíritu. Bueno, este poderoso símbolo, que se utiliza también a veces como amuleto, representa todas las cosas que existen en el universo. No importa de qué se trate o su nivel de importancia y el interminable influjo entre todo y el universo. Representa el viaje de la energía a través del espacio y también del equilibrio dentro del universo que va de menor a mayor sofisticación. Su nombre y su origen, seguro se ha oído hablar de algunos arcángeles como Miguel o Gabriel, pues bien, Metatrón es también una figura bíblica, guardián del árbol de la vida. Se piensa que antes de ser elevado a lo divino era el profeta Enoc. Es por esa razón que Metatrón se considera estar en lo más alto del diagrama del árbol de la vida de la Cábala. Bueno, estamos viendo entonces aquí algunos de los elementos importantes asociados eh, a este efecto de la cuarta dimensión. Ahora voy a dejar de compartir para pasar un video que vamos a analizar que está relacionado con la cuarta dimensión antes de seguir explicando los temas que están asociados a, eh, a esto que estamos explicando. Entonces ya dejé de compartir y voy a buscar el video, si me permiten un momentito. Déjenme cerrar esto momentáneamente y vamos a poner, aquí está ya. Entonces pongo otra vez compartir pantalla y aquí lo que vamos a hacer es ponerle play. En algún lado escuchamos que el tiempo es la cuarta dimensión y en otro que este cubo llamado Tesseracto es un cubo que vive en 4 dimensiones. Entonces, por fin, ¿cuál es la verdadera cuarta dimensión? ¿El tiempo? ¿El lugar donde vive el Tesseracto? La confusión viene del uso de la palabra dimensión, que manosea todo mundo, pero nadie realmente entiende bien. Y es que no hay solo una definición de dimensión.
Aquí usaremos la más común, la de dimensión vectorial. La mayoría de las personas intuitivamente llaman dimensión al número de medidas que un espacio o figura tiene. Un cubo tiene largo, ancho y alto, y entonces piensan, oh, necesito 3 medidas, el cubo tiene 3 dimensiones. El cuadrado necesita 2 medidas, largo y ancho, entonces tiene 2. La línea solo tiene largo y una dimensión, y el punto no tiene medida, así que tampoco tiene dimensión. Esta definición es útil, pero es imprecisa e incompleta. Una forma sencilla, pero muy informal, de entender la dimensión sin meternos en álgebra lineal es tomando el número mínimo de coordenadas que se necesitan para describir cualquier punto de un espacio. Ojo con la palabra mínimo. El plano cartesiano tiene 2 dimensiones porque solo necesito 2 coordenadas para localizar cualquier punto. El espacio cotidiano usa 3 coordenadas para generar cualquier sitio que queramos en él, así que tiene 3 dimensiones. Alguien podría objetarme diciendo que una línea en el plano requiere 2 coordenadas y sabemos que las líneas solo tienen una dimensión. Aquí es donde aparece la importancia de la palabra mínimo. Es verdad que 2 coordenadas se necesitan para los puntos de una línea, pero eso es culpa de la elección de mis ejes, de mis vectores base. Si los cambio de una manera conveniente, solo necesitaré una coordenada. ¿Y para una curva? Bueno, ahí ya no sirve la dimensión vectorial y se necesita algo más complicado, pero de eso luego. Y ahora la gran pregunta, ¿cuál es la verdadera cuarta dimensión? Pues ambas, así es. Un tesseracto es un cubo de 4 dimensiones. Eso quiere decir que sus puntos necesitan mínimo 4 coordenadas para ser descritos. Se ve rara la figura porque, a ver, ¿cómo construyes las dimensiones? A un eje que tiene una dimensión, le trazas uno perpendicular y ya tienes 2. A esas 2 les trazas otro perpendicular, a ambos a la vez y tienes 3. Para lograr 4 tendrías que trazar un eje que sea perpendicular a los otros 3 a la vez. ¿Eso cómo se ve? Nadie sabe, no podemos ver algo así. Nuestras mentes están atadas a percibir solo 3 dimensiones. Lo más que podemos hacer es imaginar su sombra. Un objeto de 3 dimensiones proyecta una sombra de 2 dimensiones. El tesseracto de 4 dimensiones proyectaría en nuestro mundo una sombra de 3 dimensiones. Y los dibujos que se ven por ahí es más o menos cómo se vería dicha sombra. Pero bueno, esa cuarta coordenada del tesseracto y del espacio donde vive es una legítima cuarta dimensión. ¿Y el tiempo también? Pues sí, el espacio-tiempo es el resultado de fundir nuestro espacio de 3 dimensiones, el cotidiano, y al tiempo en un solo objeto, el 4 vector. En un espacio-tiempo, 3 coordenadas indican un lugar en el espacio. ¿Y dónde metemos un lugar en el tiempo? Pues en una cuarta coordenada, es que no hay otro sitio donde ponerlo. Entonces, como para describir cualquier lugar del espacio y momento en el tiempo, a la vez necesitamos 4 cantidades, el espacio-tiempo tiene 4 dimensiones. Y como el tiempo fue el último en llegar, aunque los físicos lo escribimos al principio, pues se queda con la cuarta coordenada. Es una cuarta dimensión. Así que, en resumen, la cuarta dimensión será una cosa u otra dependiendo del contexto. Eso sí, aunque el tiempo y la cuarta dirección del tesseracto sean cuartas dimensiones legítimas, no son lo mismo. En la cuarta dirección del tesseracto te puedes mover, bueno, mover no te vas a mover nunca ahí, pero es decir, hacia adelante, hacia atrás, girar, donde sea. En el tiempo solo avanzas hacia adelante, no puedes detenerte en el tiempo, ni mucho menos ir hacia atrás. Estas cuartas direcciones no funcionan igual, y hay más. En el plano, la distancia entre puntos sale con Pitágoras. En 3 dimensiones, pues también se usa Pitágoras, pero con 3 términos. Y en 4 dimensiones, también se usa Pitágoras, pero con 4 términos. En el espacio-tiempo, las distancias se miden totalmente diferente. ¿Por qué? Bueno, aún falta para eso. Bueno, ya vimos eh, ya vimos esta explicación y, y la explicación sirve para entender que lo que nos está explicando Taimni hace muchos años, ahora está tratando de explicarse mejor a través de la evolución de la propia física hacia todo lo que son las realidades cuánticas y en relación a la evolución de las matemáticas y de la geometría. Vamos a seguir trabajando vamos a hablar más de la geometría divina en la siguiente sesión y espero ya terminar el repaso de Taimni la siguiente, pero van a ver que va a ser muy útil que hayamos visto tanto este video
como o las reflexiones acerca de la hoja de papel y algunas otras que voy a agregar en las explicaciones para poder entender bien lo que Taimni nos va a explicar en este libro que es también bastante complejo. Teniendo en cuenta entonces lo que ya se dijo, lo que ya se ha explicado en esta clase, entonces voy a dejar hasta acá porque el tema que estamos viendo es complejo y les pido, y además para que no sea tan pesado el video que pueda yo pasar entonces a la hora en la que voy a estar volando y lamentablemente no puedo darlo en vivo. Ya contestaré entonces las preguntas que haya o arrancaremos la siguiente sesión. Eh, Cuando la arranquemos tendremos algunas dudas o algunas observaciones sobre lo que ha sido esta presentación. Muchísimas gracias, chicos, por mantener viva esta clase.